En esta presentación hablaremos sobre el tema de obligaciones jurídicas según el derecho romano y haremos una comparación con el Código Civil colombiano. La definición según Justiniano: la obligación es un vínculo jurídico que nos constriñe la necesidad de pagar alguna cosa según las leyes de nuestra ciudad. Según Pablo en el Digesto, la esencia de la obligación no consiste en que uno haga nuestra una cosa o servidumbre, sino en constreñir a otra para que nos dé, haga o indemnice algo. Según el italiano Bonfante, la responsabilidad penal implica el sometimiento del infractor, quien quedaba obligatus. El sistema riguroso anterior termina en el año 326 a.C., cuando la Lex Poetelia Papiria suprimió a la práctica de la entrega de la persona en prenda por deudas civiles y estableció el principio de que el deudor solo puede garantizar sus propios bienes y no con su corpus, o sea, el cuerpo. Las obligaciones jurídicas se clasifican en obligaciones civiles. Eran aquellas provistas de acción con la que el acreedor podía iniciar un litigio en caso de incumplimiento del deudor, para constreñirlo judicialmente al cumplimiento, es decir, la obligación nacida de un contrato de depósito. Obligaciones naturales. Principalmente por obra de Julián, fue admitida la existencia de obligaciones llamadas naturales, que a diferencia de las civiles, estaban desprovistas de acción para litigar. En el lenguaje jurídico moderno, el término obligación natural se usa para indicar una situación jurídica intermedia entre el simple deber moral y obligación jurídica civil perfecta. Obligaciones civiles y las meramente naturales en Colombia. Según el artículo 1527 del Código Civil colombiano, las obligaciones son civiles o meramente naturales. Civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento. Naturales, las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retenerlas lo que se ha dado o pagado en razón de ellas. Obligaciones divisibles e indivisibles. Obligación divisible. Puede fraccionarse en partes análogas y homogéneas, sin detrimento de su valor. Por ejemplo, la obligación de dar una suma de dinero. Obligaciones indivisibles es cuando la prestación no puede fraccionarse, como aquella de pintar un cuadro, tallar una piedra preciosa o construir o constituir una servidumbre. Obligaciones acumulativas. Es aquella donde la prestación está formada por dos o más objetos, debiendo entregarse todos ellos para que la obligación se estime cumplida. Obligaciones alternativas. Es aquella que tiene varios objetos distintos, de los cuales no se puede pedir uno solo a elección del deudor o el acreedor. Según el Código Civil de Colombia, la obligación alternativa es aquella por la cual se deben varias cosas, de tal manera que la ejecución de una de ellas exonera la ejecución de ellas. Obligaciones facultativas. Son aquellas que tienen por objeto una cosa determinada, pero se le concede al deudor la facultad de pagar con esta cosa debido o con otra cosa, que se designa el título constituido de la obligación. En estas obligaciones, el objeto que se debe es uno solo, si bien en el momento de pagar el deudor puede librarse de la obligación con otra prestación distinta. Obligaciones solidarias. Las obligaciones solidarias en el derecho romano, al igual que las parcianas, obligaciones con pluralidad de sujetos, pero en las que cada uno de los acreedores puede exigir y cada uno de los deudores debe cumplir la prestación por entero, de ahí el nombre de solidarias. De tal forma que el cumplimiento hecho a uno de los acreedores o por uno de los deudores extingue la obligación respecto a los demás codeudores y coacreedores, independientemente
del posible ajuste de cuentas anterior entre los acreedores y los deudores entre sí. Por último, veremos causa de la extinción de las obligaciones jurídicas. Conforme el artículo 1156 del Código Civil, las obligaciones se extinguen por el pago o cumplimiento, por la pérdida de la cosa debida, por la condonación de la deuda, por la confusión de derechos de acreedor y deudor, por la compensación y por la novación. Las circunstancias o figuras anunciadas se conocen técnicamente con el nombre de causas de extinción de las obligaciones, en cuanto todas ellas determinan la extinción de la relación obligatoria. De todas ellas, la más importante y frecuente es el cumplimiento o pago. Junto con las causas enumeradas en el artículo 1156, existen causas particulares de extinción, aplicables a ciertas relaciones obligatorias y no a la generalidad de las obligaciones. Así, por ejemplo, es obvio que la muerte del deudor, en caso de obligaciones de hacer personalísimas, determina la extinción de la obligación.